Gracias por continuar en sintonía de Canal I. Esto es Entrevista NSI. Justamente hace unos días, el presidente de la República firmó la suspensión de los acuerdos gasíferos entre Venezuela y Trinidad y Tobago, esto tras la decisión de la primera ministra de ese país de unirse a Estados Unidos para atacar a Venezuela. Para analizar este tema está con nosotros aquí en el estudio Reinaldo Quintero, presidente de Petropimi. Bienvenido a Entrevista NSI. Buenos días, Carlos. Saludos a todos los seguidores del programa. Gracias por la invitación. ¿Qué representa esto para Trinidad y Tobago que Venezuela haya decidido suspender los acuerdos gasíferos con ese país que de hecho carece de ese recurso de hidrocarburos y que puede representar para Venezuela? Mira, el primero es entender que eso es un convenio que se firmó en el 2015. Tiene una duración de 5 años y una extensión de 5 años más. Se supone que siendo socios comerciales y constituye un importante potencial de relacionamiento entre las dos naciones, debe haber alguna, digamos, lealtad, por lo menos respeto a nuestra soberanía. Y se entiende que la política que asumió la primera ministra de Trinidad y Tobago era a favor del continuo asedio que tienen hacia Venezuela y del cercado que nos tienen montado con las medidas coercitivas unilaterales. Por lo que la Junta Directiva, en cabeza de la vicepresidenta de la República, hizo una recomendación, y ministra del Poder Popular para los Hidrocarburos, hizo una recomendación para que se suspendiera este acuerdo, y eso fue elevado al Ejecutivo, a la cabeza del Ejecutivo Nacional, que es el presidente de la República, quien a su vez asumió esta responsabilidad, hizo la recomendación de suspenderlo. ¿Qué significa? Que Trinidad y Tobago van a seguir con más de 13.000 trabajadores en la calle por la falta de gas, porque tienen unos trenes de compresión, tienen petroquímica, hay una parte de generación, inclusive hay una parte asociada a transformación de metales, acería, que es la base de la energía que ellos tenían, porque sus yacimientos se agotaron, y el yacimiento Dragón, que es un yacimiento común, el lado de Venezuela sigue siendo fértil, es un lado que tiene un potencial de explotación altísimo, que está solo a 17 kilómetros de Trinidad y Tobago, y por supuesto, como yo siempre digo, 10% petróleo y 90% geopolítica. Ese 90% de geopolítica, que significa lo que es la ecuación del petróleo, ha entorpecido un negocio, no por el lado nuestro, por la torpeza de Trinidad y Tobago de no respetar nuestra soberanía y nuestra integridad y sumarse a ese asedio que significa las medidas coercitivas unilaterales. Que más allá de buscar quizás un prejuicio ante Trinidad y Tobago, quisiera preguntarle también qué escenario le espera a esta nación tras esta suspensión de acuerdo entre Venezuela y esa isla caribeña con respecto a los acuerdos de acuerdos gasíferos que pues Venezuela le distribuía a esa nación y que ellos de alguna u otra manera se veían beneficiados, y el Producto Interno Bruto de ese país también. Claro, es que el impacto económico es claro, la energía es la energía y la información. En el anterior segmento ustedes estuvieron hablando de inteligencia artificial. La información es una parte de esa ecuación del sustento de la civilización como infraestructura, ¿no? Pero la energía es la base de todo. Todo se mueve en base a la energía que tienes o no tienes. Y por supuesto el Producto Interno Bruto de ellos va a ser afectado. Y socialmente, porque no todos, y estoy hablando del pueblo de Trinidad y Tobago, no todos ellos están de acuerdo, porque lo natural es que esa isla que está tan cerca de nosotros, que no tiene gas, utilice el gas que nosotros tenemos, que es mucho. Y para hacer dar un ejemplo, por ejemplo, al norte de Monaga se quema una cantidad de gas en venteo, que es lo que se ve que se queman, que es mucho más que lo que necesitan ellos. Ahí está el gas que necesita Colombia y que necesita Trinidad y Tobago. Entonces, ¿qué falta de sensatez es que no lleguemos a acuerdos para que ambas sociedades, tanto Colombia, Trinidad y el bloque, utilicen la energía que tiene Venezuela, que a nosotros no es que nos sobre, es que tenemos mucho más de lo que necesitamos?
Entonces, y esa es la ventaja comparativa de Venezuela. Y es la razón, y hay que entenderlo, es la razón por la que en la cabeza de Occidente, en Estados Unidos de Norteamérica, están manteniendo una presión a través de medidas coercitivas unilaterales para mantener el control sobre esa energía, porque están compitiendo geopolíticamente con otros bloques. Ellos están pagando el costo y lo van a pagar en Producto Interno Bruto, como en el pasado hubo protestas y hubo inconformidad social porque hay 13.000 y tantos trabajadores esperando que se conectara una tubería de 17 kilómetros para poder suministrarle el gas que aquí lo hay y que ellos no tienen. Justamente le iba a preguntar sobre lo que era lo que podía desencadenar la suspensión de estos acuerdos gasíferos y también qué puede representar para Venezuela suspender estos acuerdos con Trinidad y Tobago. Mira, para Venezuela significa que tiene que buscar mercados alternos y como yo lo veo es que ese es el antiguo proyecto Cristóbal Colón, que inicialmente se comenzó con unos actores transnacionales, estos grandes actores como Shell, que también por cierto fue el que construyó los trenes de licuefacción allá en Trinidad y Tobago, y se supone que iban a montar una gran planta en Güiria y hubo una procura de equipo. Entonces, ¿qué le tocará a Venezuela? Yo comenzaría por empezar a verificar ese proyecto y tratar de ver cuál es la vialidad de ese proyecto. Si no podemos hacerlo allá en Trinidad y Tobago, pues lo hacemos en tierra venezolana porque es mejor para la soberanía nuestra. Y en el fondo también hoy día hay unas unidades flotantes que son barcos de licuefacción que pudiesen funcionar. Entonces yo trataría de sustituir ese uso en Trinidad y Tobago y trasladarlo a tierra venezolana para poder utilizarlo e industrializar el gas que se puede exportar en esos barcos. Y de igual forma pensaría hacia el oeste, cómo hacer para llegar hacia Colombia, que tiene una posición bastante más sensata que Trinidad y Tobago en cuanto al respeto de la soberanía venezolana y empezar a exportar gas de moléculas de gas hacia allá, porque el gas es una energía verde, a pesar de que es hidrocarburo, es clasificada como una energía de transición. El tema de la transición no es un tema de años, es un tema bastante más largo del que se ha hablado y que a veces dicen, y el gas es una base energética muy importante, y Venezuela es la quinta reserva de gas del planeta. Hablaba usted que estos acuerdos son firmados desde el año 2015 y que tienen se reanudan cada 5 años. Ahora bien, ¿cuál sería el futuro de la ministra de Trinidad y Tobago tras la suspensión debido a sus acciones de estos acuerdos con Venezuela? Es decir, ¿será que ese país o esa nación pedirá la renuncia de esa ministra? Porque obviamente se verán afectados económicamente. Mira, yo la verdad uno no tiene una bola de cristal como para saber qué va a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero eso es un problema político que ya va a tener que resolver y yo pienso que si entran en sensatez, simplemente sería restablecer el respeto de esa nación hacia nosotros, y porque no fuimos nosotros los que los respetamos a ellos, y simplemente volver a tratar de reactivar ese convenio que le conviene a su pueblo y que no se ponga, digamos, en esa política de crear problemas y de someterse a intereses fuera de su nación. Que por cierto, yo recientemente estuve en Asia y me doy cuenta que la mayoría de las naciones hoy día que están progresando tratan de no crear problemas. Es una política exterior de no crear problemas y de no someterse a intereses geopolíticos extraños a su propia nación, porque es lo que ocurrió con Trinidad y Tobago. El interés de ellos es continuar con una relación que le puede significar un beneficio económico. Lo único que necesitan es respetar y ser nobles en el sentido de que sea un trato igualitario. Nosotros no lo estamos agrediendo a ellos. Ninguna nación debe prestarse para agredir a Venezuela, que somos una nación de paz y de trabajo. Nosotros no hemos entrado en guerra ni promovemos guerra con nadie. ¿Pudiese restablecer Venezuela las relaciones con Trinidad y Tobago si la primera ministra se retracta de todo lo que él ha amenazado, ha atacado a Venezuela? Pues, pienso yo que pudiese abrir la puerta.
No lo sé porque es una decisión del Ejecutivo Nacional, pero yo creo que Venezuela, dentro de su rol de estabilizador energético, como siempre lo ha hecho, está dispuesto a atender los mercados que toca atender, y nosotros trabajamos aquí para exportar moléculas de energía, bien sea en hidrocarburos, bien sea en gas, y no necesariamente con una imposición de criterios, sino simplemente es una relación comercial y respetuosa, donde se prevalece lo que yo llamo la igualdad soberana. O sea, tenemos sistemas políticos, cada uno tiene su criterio, y lo que tiene que hacer es respetar el otro y establecer una relación comercial. Y lo mismo se le ha ofrecido a Estados Unidos de Norteamérica y el resto del mundo. Europa necesita la energía que aquí sobra en Venezuela. Bueno, de hecho, creo que eso lo han denunciado la vicepresidenta, el presidente, el canciller de la República, que Estados Unidos ha realizado ese despliegue en el Mar Caribe, más allá de un cambio de gobierno, es apoderarse de los recursos, según lo que dicen los voceros oficiales. Claro, y es una estrategia de disuasión. Es mostrarte los dientes, es crear una presión alrededor, y por cierto que eso impacta mucho la psiqui del venezolano, que está pendiente de qué va a pasar o qué no va a pasar. Yo creo que no va a pasar, pero sin embargo ellos siguen con esa presión, con esas medidas coercitivas unilaterales que deberían simplemente pacificarse en términos de relaciones comerciales. El comercio se hizo para eso. El mundo moderno es para comercializar y no para jugar en el borde de las potencias, de la capacidad de destrucción que tiene el ser humano. Porque yo sigo pensando que a veces somos como, a pesar de la inteligencia artificial, del internet, seguimos siendo en buena parte muchos de los humanos, el hombre de la caverna que no entiende que tiene un poder de destrucción y que todos vivimos en el mismo sitio, y esto es una pradera que si la prendes aquí te llega allá, y si la prendes allá te llega aquí, porque estamos en el mismo planeta. Bueno, nos quedamos cortos con esta entrevista para el día de hoy. Estamos conversando con Reinaldo Quintero, el presidente de Petropimi. Y recuerden que estamos en redes sociales como @noticiascanali. Al regreso, Oriana Cabello estará conversando con el médico neurólogo, Acler Puerta, el especialista en temas de ACV. Ya regresamos.